Hay padres y madres que viven con auténtico miedo a que sus hijos se enojen, tanto que se sienten atados y sin poder sobre sus propios hogares. Terminan el día exhaustos, pero no necesariamente del cuerpo, sino de la mente y del corazón, de tantas discusiones, de tantas faltas de respeto, de no saber qué hacer para tener un poco de paz en sus propias casas. Así es la vida de los padres que viven con hijos tiranos. He tenido casos que me han hecho reflexionar que se habla mucho de la violencia hacia los hijos y en la pareja, pero ¿y la violencia de los hijos hacia los padres? Esos casos que he atendido me han hecho ver que eso también es una realidad y una muy triste. Por eso estoy aquí, para compartir contigo lo que he aprendido en el proceso de sanar esas familias, lo que he visto y lo más importante, lo que nos ha funcionado para poner una solución. En la clase de Educación para Padres de hoy aprenderás desde qué es un hijo tirano y cómo identificarlo, hasta cómo resolver esa triste situación, pasando por las acciones, pensamientos y omisiones que producen un tirano. Así que ve por algo para tomar nota, pues la clase de hoy es de suma importancia y está a punto de comenzar. Te doy la bienvenida a mi canal, donde educar a los padres es el primer paso para educar a los hijos. Suscríbete y acompáñame todos los sábados a las 2 de la tarde, hora de Ciudad de México, pues hago un live en el cual contesto todas tus dudas y preguntas personalmente y en directo. Así que ahí nos vemos. En la familia, como en cualquier estructura social civilizada y sana, hay jerarquías, mismas que no se establecen porque unos se crean más que otros, sino porque todo necesita un orden para funcionar bien. En el hogar, los padres o tutores están en la cima de la jerarquía porque se supone que tienen la madurez y el conocimiento para guiar a los hijos, para educarlos y sobre todo impedirles que hagan aquellas cosas por inmadurez que les perjudiquen a ellos mismos o a los demás. Si los menores no necesitaran a alguien que los guíe y los limite, si fueran capaces de decidir lo que se debe y no hacer, no nos necesitarían, no existirían las familias como las conocemos. Cuando en la jerarquía familiar los hijos se ponen al nivel de los padres, se genera una estructura nociva, pues los padres tienen que luchar constantemente por evitar que los hijos se vayan al precipicio, pues los niños y los jóvenes no ven en ellos una autoridad, sino un igual cuyas direcciones no son órdenes, sino consejos que pueden ignorar con la mano en la cintura. Cuando esta dinámica familiar torcida sigue empeorando a través de la pérdida de autoridad de los padres, puede llegar un punto en el que de hecho los hijos se coloquen por encima de los padres. Y es en ese momento que podemos decir que hemos generado un hijo tirano. Y si estar al mismo nivel de jerarquía de los hijos es negativo, imagínate lo que es estar como sus subordinados. Pero ¿cómo me doy cuenta si ya tengo un hijo tirano? Esto es fácil de identificar una vez entendemos cómo es que se logra estar por encima de otro en una jerarquía. En el caso de los padres, la forma correcta y saludable en la que los papás obtienen autoridad es por medio de su capacidad para guiar, para alimentar, cuidar, resolver problemas, sanar y en general nutrir a los hijos. Cuando alguien nos trata así, por supuesto que va a recibir autoridad, y los buenos padres así es como la obtienen. Sin embargo, los hijos no pueden hacer nada de eso, obviamente. Entonces tienen que optar por conseguir autoridad por el otro camino, el de la violencia. Que bueno, haciendo paréntesis, debo reconocer que muchos padres tampoco saben conseguir autoridad por el camino del enriquecimiento y del lado positivo, por lo tanto también toman el de la violencia. Pero bueno, ese no es el tema. Entonces, sabiendo esto, nos podemos dar cuenta que cuando es algo habitual en los hijos ser violentos con los padres, es porque ya son tiranos o están en camino para convertirse en uno. A veces los hijos se enojan, sobre todo cuando son pequeños y dicen cosas hirientes o incluso tratan de golpear. Esto no significa que ya sean tiranos. Hasta cierto punto es normal porque están aprendiendo a controlar sus impulsos, pero debemos ponerles un alto justamente para evitar que crean que esas conductas les brindarán poder y autoridad sobre nosotros y que terminen convirtiéndose en lo que no queremos. La violencia de un hijo tirano se caracteriza por no tener ninguna consideración hacia sus padres. No les importa hacer o decir las cosas más crueles con tal de obtener lo que desean. Una de las características que diferencia al tirano del niño que solamente necesita reforzar su autocontrol es que, en los que apenas están aprendiendo, sus agresiones van disminuyendo poco a poco con el paso del tiempo y después de que se les baja el enojo sienten arrepentimiento, mientras que el tirano aumenta sus niveles de violencia con el pasar del tiempo y lejos de sentir culpa, se siente la víctima cuando no accedemos a sus demandas y agresiones. Ahora te voy a platicar de las formas en las que podemos convertir a nuestros hijos en tiranos, para que de esa forma las evites o en su defecto las dejes de hacer.
La culpa y la lástima suelen llevar a muchos padres a ceder su lugar en la jerarquía a sus hijos. Por ejemplo, hay quienes lastimaron a sus hijos en el pasado, no estuvieron con ellos o cosas similares y quieren compensarlo siendo demasiado comprensivos con sus hijos, hasta el punto de olvidarse que independientemente del pasado, ellos son los jefes del hogar y sus hijos necesitan un guía, no un mártir. Ejemplos de cómo la lástima puede convertir a los niños en tiranos los he visto mucho en abuelos que tienen la tutela de sus nietos o en padres que tienen hijos con cualquier tipo de condición física o mental, lo que algunos llamarían discapacidad. En ambos casos se les tiene tanta lástima que se les trata como si fueran de cristal, sin darnos cuenta que con eso solo fortalecemos la creencia de que son personas débiles y nosotros mismos con nuestra innecesaria compasión los convertimos en cristal, pero no solo por lo frágiles, sino en lo cortantes y peligrosos. El miedo a lastimar a los hijos es otra cosa que los convierte en cristal. Solo recuerda que como los trates se comportarán. Trátalos como incapacitados emocionales o mentales, débiles, sin ninguna fortaleza interna, y eso será el tipo de hijo que tendrás. En cambio, si quieres hijos fuertes, que superan sus debilidades, que hacen frente a sus errores y que saben pasar malos ratos en pos de su crecimiento personal, ¿cómo crees que los debes tratar? Si tú como padre, aunque la verdad es que pasa mucho más con las madres en específico, has vivido violencia en tu familia de origen y con tus exparejas, es muy probable que ya estés acostumbrado a esa lamentable dinámica a la de recibir violencia y que por lo tanto, sin darte cuenta, entrenes a tus hijos para ser violentos contigo, o más bien dicho, que no los sepas guiar para no convertirse en alguien tirano, pues a veces nos acostumbramos tanto a ser maltratados que simplemente ni cuenta nos damos y no sabemos poner altos. Así que, si has vivido este tipo de tratos, ten mucho cuidado y trabaja en ello, pero no solo con el afán de resolver las cosas con tus hijos, sino como algo que tú como individuo, como mujer o como hombre, debes hacer para estar bien tú, para romper esos patrones negativos de violencia y de recibir violencia que has aprendido, pues recuerda que solo estando bien tú, tus hijos estarán bien. Una vez que hemos reconocido que tenemos un hijo tirano, el primer paso es prepararnos mentalmente para hacer cambios radicales, pues muchas veces queremos que las cosas cambien, pero nosotros no queremos cambiar. Queremos seguir siendo los mismos de siempre y estar en nuestra comodidad mientras todo cambia. Lógicamente eso no funciona así, por lo que debemos mentalizarnos que debemos dar un giro de 180 grados para que tu vida y las personas que te rodean también lo den. Pero ese giro no solamente es en nuestras acciones, empieza en nuestra forma de ver el mundo, en la forma en la que comprendemos lo que nos pasa. Y ese cambio mental es el primer paso. Hay personas que ven mis videos y que ingenuamente creen que es paja muchas de las cosas que les digo, pero si te las digo es porque quiero que reflexiones, que analices tu vida y que la entiendas, pues solo así estarás preparado o preparada mentalmente para hacer los cambios necesarios. Si no entiendes las cosas, yo te puedo decir paso a paso qué hacer, pero no lo vas a hacer bien porque no entiendes en esencia lo que generará ese cambio. Debo mencionar que si este video tiene una buena aceptación, haré un video especial hablando de técnicas para poner un alto a los hijos tiranos y ayudarlos, profundizando muchísimo más en lo que te mencionaré a continuación. Así que si deseas más información de este tema, da un like y deja tu comentario, pues solo así sabré si realmente les interesa este tema o si la verdad es que no les interesa que lo aborde con más profundidad. Una de las mejores formas que he encontrado para desarmar a los hijos tiranos es con lo que llamamos puño de hierro con guante de seda. Hace muchos años hice un video al respecto de esta técnica. Básicamente consiste en ser sumamente firmes como un puño de hierro, pero con una actitud relajada y comprensiva como el guante de seda. Por ejemplo, si me pide una fiesta y no se ha portado bien, le digo que no y punto. Pero en lugar de hacerlo enojado o queriendo imponerme, levantando el pecho para demostrar que yo soy el macho alfa de la casa, lo hago tranquilo, normal, pero tampoco sumiso, solo calmado. Si empieza a reclamar, puedo decir algo como lo siguiente: entiendo que te molestes, hijo. ¿Sabes qué? Yo también estaría molesto. Pero si tú ya sabes que para tener esos permisos debes cumplir con ciertas normas y no las cumples, ¿quién es el malo aquí? ¿Yo, que te doy la libertad y el secreto y los pasos para conseguir lo que quieres, o tú, que sabiendo lo que tienes que hacer, no lo haces? ¿Quién realmente es el que no te está dejando ir a esa fiesta?
Obviamente, estas palabras desconcertarán a cualquier hijo y los hará reflexionar sobre lo que están diciendo, aunque en ese momento no necesariamente lo reconocerán. Pero si insiste en molestarte y en decir cosas negativas, en lugar de molestarte tú o mandarlo a callar, podemos simplemente pedirle que hable más, porque si al mandarlo a callar va a hablar más, entonces, por lógica, ¿cómo crees que reaccione si lo mando a hablar más? Puedes decirle algo como lo siguiente: vale, hijo, si te hace sentir bien reclamarme y sacar tu frustración, hazlo. No voy a cambiar mi decisión, y lo sabes. Pero si te hace sentir bien, adelante, exprésate. Solo recuerda que todo lo que decimos tiene consecuencias, pero eso no te lo tengo que decir yo, pues tú tienes la capacidad suficiente para saber qué consecuencias tendrán tus palabras. En fin, ejemplos como este podría darte muchos, pero ya te digo que si quieres más de este tema y de técnicas particulares como las que te acabo de dar, comparte, dale like y comenta este video. Solo así sabré que realmente es algo que te interesa conocer. También debo advertirte que a veces dejamos que la tiranía de los hijos llegue a tal punto que se nos sale de las manos. Esto pasa sobre todo cuando ellos alcanzan la mayoría de edad, aunque también puede suceder antes. En esos casos, los consejos que te mencioné y en los que en el futuro, si lo desean, profundizaré en otros videos, sí que pueden ayudar, pero no son suficientes, pues el cáncer está tan profundo que en mi experiencia profesional, solo algo muy pero muy duro y fuerte puede ayudar a los hijos a despertar de ese absurdo sueño. He tenido casos en los que los chicos necesitan entrar a rehabilitación, otros en los que los chicos necesitan salir de casa y sufrir lo duro que es la vida de verdad o cosas similares para poder despertar y darse cuenta que no pueden tratar a quienes los aman con la punta del pie y esperar sacar todo de ellos. Mi objetivo al brindar esta información es evitar llegar a ese extremo, pero si ya has llegado, debo advertirte que tal vez necesites dar ese paso que muchas veces nos da más miedo a nosotros que a los muchachos. Y claro que va a ser doloroso, pero como ya lo dije, esto es un cáncer y cuando se ha extendido y profundizado tanto, no nos queda más que tomar medidas muy extremas. Recuerda que si quieres que siga tocando este tema es importante que por lo menos dejes un me gusta, y si te interesa esta temática te recomiendo bastante y te dejo en la pantalla el video titulado ¿Qué pasa cuando discutes con tus hijos? Te ayudará bastante a asentar lo que aprendimos aquí. Espero que te unas a esta escuela para padres virtual porque entre más estudies más comprenderás y podrás hacer cambios positivos en ti y en tu familia.